En el programa que yo diseñé de inteligencia emocional, estaba trabajando con María. María es una estudiante, en ese tiempo tenía unos 17, 18 años aproximadamente, cronológicos, y María tenía un diagnóstico de síndrome de Down. La dificultad que estaba presentando María era que no sabía cómo expresar su molestia con algunos compañeros por algunas situaciones en específico. Entonces, al tener dificultades en cuanto a su comunicación verbal, porque María no hablaba, entonces eso generaba unas barreras de comunicación con sus otros compañeros, la frustraba, entonces se aislaba, María se aislaba, María no quería tener interacción con ningún otro compañero, María se molestaba y empujaba las puertas o empujaba a algún compañero porque no tenía como las herramientas para saber cómo decir que se encontraba molesta y que por favor no le dijera nada porque era mucho más compleja la situación y se ponía mucho más irritable y más molesta. Entonces, como María no se comunicaba verbalmente, entonces pues también hay que tener en cuenta que esto también dificulta muchísimo la comprensión de María con respecto a lo que los demás le podían decir a ella, porque el lenguaje es un procesamiento de información complejo en nuestro cerebro, muy difícil, es muy complejo. Y entonces, cuando una persona no desarrolla completamente el lenguaje o cuando tiene dificultades al hablar o se comunica a través de sonidos, entonces esta comunicación puede verse mucho más afectada. Entonces, es importante y también pues se le dijo a algunos compañeros de su grupo que cuando vieran a María enojada, por favor, la dejaran tranquila y no se acercaran a ella. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a ponernos de mal genio y a enojarnos por alguna situación, pero para ella estaba no solamente enojada, sino frustrada, porque quería decirle a sus compañeros que por favor la dejaran tranquila, pero los compañeros, al ella no tener ese lenguaje verbal, pues los compañeros no la entendían. Entonces, ya al aclarar esto y hablar con María y preguntarle y decirle, cuando estás enojada, ¿quieres estar tranquila y sola? Y me decía que sí, que ella no quería que nadie ni la tocara ni se le acercara. Y es totalmente entendible. Con María se trabajó la identificación de emociones básicas. Cuando hablo de emociones básicas, hablo de alegría, tristeza, miedo y enojo. En ella se profundizó más la alegría y la tristeza, por lo menos en ese año que trabajé con ella. Entonces, se trabajó la alegría y la tristeza, se profundizó en estos dos temas y el siguiente año se trabajó también lo que es el enojo y lo que es el miedo. ¿Por qué lo hice con este orden? Lo hice con este orden porque efectivamente me di cuenta que al dialogar con sus compañeros y con todas las personas y todos los compañeros de su grupo, noté que María ya podía tener una mejor interacción con los demás al darle ese espacio de no me molestes, al darle ese espacio de no te acerques cuando estoy molesta, y eso le ayudó muchísimo a ella. Entonces, después de que ya se le enseñaron las emociones de alegría y las emociones de tristeza, entonces se le enseñó la emoción del enojo, porque pues en ella se veía muchísimo en algunas actividades, tanto en su grupo como en procesos terapéuticos con otras terapeutas, porque, y nuevamente lo digo, la dificultad que tenía al poder comunicar lo que quería sin poder hablar. Entonces, enseñarle primero a ella que utilizara sus brazos para mostrar que estaba molesta. Entonces, hacer así. Y que la profesora, obviamente, al verla así, con sus brazos cruzados, su cara de molestia, se pudiera hablar con ella y que la profesora le dijera, estás molesta, y ya ella podía acentuar con la cabeza, sí o no,
para que fuera mucho más fácil la comunicación en ese momento, en esa situación tan difícil para ella. Cuando ya la profesora se daba cuenta, entonces le decía, entonces camina hacia tal parte del salón para que estés sola y yo no voy a dejar que ningún compañero se acerque a ti porque estás molesta y tienes derecho a estar molesta. Entonces, esto también le facilitó mucho a ella mejorar la interacción con sus compañeros, mejorar la interacción con sus figuras de autoridad, es decir, sus profesores, los terapeutas, y se sintió incluida dentro del grupo. Sintió que lo que ella percibía, que cada vez que yo llegaba, se ponía contenta porque sabía que de alguna manera me comunicaba con ella para que ella se pudiera sentir tranquila y pudiera reducir su estrés en cuanto a déjenme tranquila porque estoy enojada. Y que uno le haya podido enseñar esto a las personas que estaban alrededor en la institución y que respetaran que ella estaba enojada, pues eso también facilitó muchas cosas. También era importante que ella a través de otras acciones de los demás, ella se diera cuenta que también había personas que se enojaban y que tenían todo el derecho a estar enojados. Entonces también se trabajaron cambio de roles, se trabajaron con títeres muchísimo, se trabajaron con canciones, se trabajaron con videos infantiles mostrando cada una de las emociones para que ella lograra identificarlas no solamente en ella, sino también en los demás.